comenzaremos para no perder mucho tiempo, ya son las 7:32, casi puntuales. Ahora sí, saludo a todos, gracias por conectarse y ser parte del primer debate, chasqueada virtual de Construyendo Crítica Boliviana. Primeramente me gustaría agradecer a Lucio, que es un colega sociólogo igual de la UNSA, que está vinculado siempre a los movimientos políticos, ha sido parte de, del- de la resistencia en la época del año pasado, entonces tiene una vasta experiencia no solamente de análisis político, sino de política en sí. También ha sido parte también de un centro de estudiantes, entonces como que tiene cierto recorrido, me gustaría saludarlo. Y también hablar un poco sobre el CCB antes para todos los que no nos conocen y por primera vez están ingresando, digamos, a nuestra plataforma. Eh, Me gustaría, dicen que no se te escucha, ¿puedes hablar un poquito, Lucio, para que sepan que sí estás vivo? Ya. Bueno, no creo que, bueno, veamos, a ver. Entonces, como les decía, CCB, Construyendo Crítica Boliviana, nace de una iniciativa de estudiantes de sociología para generar una plataforma en la que se pueda debatir diferentes temas de la coyuntura nacional y obviamente nace a consecuencia de los conflictos del año pasado en octubre. Entonces, somos nuevos. ¿No se escucha lo mío? ¿Tampoco? Hola, hola. ¿De mí se escucha? Dice que no se escucha un poco lo mío. A ver, veamos. No se lo escucha, dice. A ver, ¿se escucha mi voz? Sí, se te escucha. Ah, es que Lucio no está hablando aún. Ya, ahí Ah, está, apareció. ¡Yay! ahora, Ahí está. ¿cómo es, Chela? Ahora, ahora sí. Yo sí te escucho. No sé si los demás. A ver, saluda al público. Preséntate, tal vez nos ayude para que sepan que estás vivo. Claro, bueno, buenas noches. Para empezar, a los chicos de Construyendo Crítica Boliviana por la invitación. Es un placer, un honor estar en la primera transmisión que tienen ellos en vivo y bueno, vamos a estar dialogando un poco sobre política y el tema del coronavirus, que es ahora lo transversal, ¿no? En la sociedad boliviana y en todo el mundo en general. Exacto, justamente. De hecho, me gustaría comenzar así un poco para calentar Ujú. para todos nuestros eh, compañeros que están viendo este video. Hoy día leí un poco un artículo de una socióloga, Valeria Ruiz, y que Ujú. publicaba que justamente la importancia de la sociología en este momento. Si bien nosotros no podemos dar soluciones a la pandemia a nivel de control epidemiológico y no y toda esa parte que tiene que ver con el área de la salud, la biología, ¿no? Pero es también muy Ujú. importante ahora porque nosotros como sociólogos somos los que podemos entender el proceso social de contagio de esta misma enfermedad, ¿no? Claro. De la influencia de que tienen las políticas públicas y no solo eso, sino la cultura en el nivel de contagio, ¿no? Porque existe una diferencia de por qué es que en España, unas características específicas en España y en Italia que son diferentes a las de China, ¿no? No solamente por su forma de gobierno autoritario, eh, eh, más estricto, ¿no? Más vertical, que ha ayudado a que el control de la pandemia sea diferente a lo que se está viviendo en Italia y lo que posiblemente se vaya a vivir en Latinoamérica en el caso de que se llegue un descontrol, ¿no? Entonces, por eso nosotros ahorita, esta plataforma es importante dialogar y también invitar a todos para que participen con nosotros con preguntas que van a ser respondidas al final, en los últimos 15 minutitos, ¿no? Bueno, a ver, me gustaría un poco también hacer un contexto para entrar ya al debate. Ujú. Bueno, yo he podido analizar de que esta pandemia a nivel nacional nos ha agarrado en una época, en una curva política bien extraña, ¿no? Justo en un gobierno de transición, donde aún la población está muy sensible a causa de lo que ha sucedido en octubre y noviembre, bastante polarizada.
muchos prejuicios y estereotipos han salido a flote, lamentablemente, y se vive es un poco en la violencia tal vez cotidiana y ciertas cosas que se han dado, digamos, en estos meses. Entonces, justo en ese contexto nos cae el coronavirus, ¿no? Y frente además con un gobierno de que por una parte de la población es visto como ilegítimo, por otra parte dentro de la sucesión constitucional, digamos, que lo aceptamos, ¿no? Porque era lo que tocaba, era lo que llegaba. Claro. Ujú. Entonces, es así que desnudos, así bien chutos, estamos entrando a una crisis mundial que a la que no estábamos preparados por un sistema de salud que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que es muy carente, ¿no? Además que dentro del sistema de salud existen muchas mafias y situaciones que tampoco han ayudado a que se mejoren las condiciones a nivel nacional y Mm. tampoco el sistema de salud en general. Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces nos vemos en una crisis, estamos comenzando a sentir un poquito de la crisis porque recién estamos al principio. Y con esto de la cuarentena, que también como política pública, digamos, como política de prevención, porque aún no se ha visto o no se ha escuchado realmente en las noticias cuál va a ser la política de lucha contra el coronavirus. Estamos en una etapa de prevención. No queremos salir a la calle y contacto con las personas para que eh, el problema no salga de las manos, ¿no? Entonces estamos aún tratando de hacer que disminuya el riesgo en la población. Entonces, dentro de este sistema, ¿no? O sea, hemos visto que hay un bajo nivel, digamos, de acceso a la información por muchos sectores, que creo que recién en estos días se ha visto el impacto de la cuarentena, ¿no? Se podía ver en las noticias hoy día, ayer, ya menos gente en los mercados o gente ya respetando, ¿no? Tal vez por miedo a la punición estatal y a los militares y a la policía probablemente, pero también ha disminuido el nivel de resistencia que se tenía a la cuarentena, ¿no? Eso tiene que ver un poco porque ya vienen varios días, ¿no? De campaña en redes sociales, en las noticias, en la radio, sobre el tema. Y luego, digamos, eso nos ha mostrado que obviamente Bolivia es una sociedad muy, muy desigual en todo sentido. Ujú. Entonces, lo que yo acceso, digamos, por mis privilegios de clase dentro de la información, el sistema de salud, al contacto, digamos, que yo puedo tener con médicos, colegas, etcétera, no es el mismo que puede tener no sé, una vendedora de un mercado, ¿verdad? En una zona Claro. periférica o en las comunidades, digamos, indígenas también, que también se están viendo, aún no existen políticas con ellos, entonces existen muchas cosas que están ahí, ¿no? En el conflicto. Entonces también se ha podido evidenciar que Bolivia tiene una alta tasa de trabajo informal, ¿no? Entonces, y este justamente es el sector vulnerable que no quería hacer caso a la cuarentena, ¿no? Y con toda razón, Claro. ¿no? Era morir en casa o morir en la calle. Claro, yo igual comprendo, digamos, sus necesidades y lo conflictivo que es realmente quedarse. Y frente a eso también lo que decía, un sistema de salud súper, súper carente. Lo que nos lleva a que justamente se amplíe la cuarentena, que se ponga más rígida la situación y el Tribunal Electoral, ya tocando nuestro tema, tiene que ampliar la fecha, postergar la fecha de las elecciones, lo que genera aún mayor susceptibilidad, porque ya es un, justamente van a ser unas elecciones muy conflictivas y se viene justamente esto, ¿no? Que llega a generar mayor susceptibilidad por parte de los que ahorita son la oposición del MAS y los que Ujú. vienen a ser los otros candidatos, ¿no? Entonces, justamente con eso me gustaría comenzar, querido Lucio. Ay, se me cayó. Y quería hacerte una pregunta. ¿Tú ves que es posible realmente hacer un paréntesis político electoral a pesar de que ya comenzó la carrera electoral, que los políticos realmente logren hacer un paréntesis, como lo estaba pidiendo el ministro de Gobierno Arturo Murillo, que no, que nadie tiene que hacer política, no es momento de política, es momento de coronavirus, todo el tema tiene que ser coronavirus y luchar esta pandemia, no política. ¿Tú crees que es posible dividir estas dos cosas? Yo lo veo un poco complicado, la verdad, porque, mira, lo que tú mencionabas respecto a la relación que tienen los estados y la sociedad civil en otras partes que igual han sido afectadas por la pandemia, como
los países asiáticos, Europa y América Latina, cada uno tiene sus propias características, ¿no? Y son características propias de las relaciones entre Estado y sociedad civil. Acá, ¿cuál es el problema en el caso boliviano? Creo, ¿no? Que, como tú decías, nos pesca en curva. Para mí, yo lo diría que nos pesca en el peor momento que nos podía haber pescado una crisis y una pandemia a nivel mundial. Entonces, no tenemos en este momento una legitimidad, digamos, como Estado. No digo que sea ilegal o ilegal, sino la legitimidad que te da el voto, que te da el respaldo del pueblo, digamos, en las urnas y en las elecciones. El punto de no tener consolidado un gobierno, digamos, por así decirlo, en las urnas, genera también una problemática importante, ¿no? Con los hechos de octubre y noviembre, que es que hay muchas brechas que siguen todavía abiertas de esta crisis que hemos tenido que vivir, porque lamentablemente Bolivia debe ser uno de los pocos países que ha vivido dos crisis en menos de 6 meses. Una, la de todos los conflictos de octubre y noviembre, y la segunda acá con el coronavirus, ¿no? Entonces, creo que si queremos separar, digamos, la relación que existe entre nuestro Estado y la sociedad civil, no podríamos hacerlo si no tenemos la idea clara de que la relación existente entre sociedad civil y Estado es una relación política como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto que creo que me parece un poco más difícil de resolver? Y creo que es que los partidos políticos en Bolivia lo están tomando por el lado político como tal, ¿no? En muchos de los casos tratan de, si bien hay grandes avances y acuerdos de lograr un respeto a la salud, a la vida en el país, digamos, los políticos también están usando sutilmente, digamos, algunas formas de presión a la sociedad civil o una presión por medio de los discursos que ellos mismos tienen. Creo Ujú. que es inevitable salir de esta politización, pero lo que se tiene que hacer mínimamente es reducir, ¿no? Reducir en extremo la politización en el país, sobre todo con estos temas tan delicados, ¿no? Claramente hemos visto que, obviamente, en algunas partes del territorio nacional hay muchas personas que pueden estar o no de acuerdo con la cuarentena, ¿no? Pero ¿cuál es el conflicto mayor, ¿no? Cuando se comienzan a generar discursos desde ciertos sectores que son plenamente políticos para favorecer a uno u otro bando dentro de la coyuntura electoral que tenemos. Parecería que la coyuntura electoral es más importante para los partidos que la coyuntura de la salud pública, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que ese sería un punto, ¿no? De que en Bolivia uno de los grandes problemas, de hecho, a diferencia de otros países, es que nos pesca en curva y nos pesca en un momento muy politizado como tal, ¿no? Con venas abiertas de todo lado que realmente generan posiciones antagónicas entre amigos y enemigos, que es ¿cómo se podría decir? La herencia que nos deja un poco lo que ha pasado en octubre y noviembre del año pasado, ¿no? Claro, claro. Y en el caso de que tú veas me gusta que hayas tocado un poco el tema de la politización en el sentido también de qué es lo que está haciendo el Estado, ¿no? En Mm, favor de la prevención. Se ha visto un Estado, ha demostrado años que sus políticas estatales son como, tomando un poco su analogía de cómo ella se cree la madre que cuida la casa, que limpia la casa, ¿no? Eh, Tomando en cuenta eso, ella siente, creo que es una madre que tiene que dar huasca para que la gente entienda, ¿no? Entonces nos hemos quedado un poco con ese discurso violento que ya veníamos arrastrando, digamos, desde octubre, noviembre, hacia una violencia así muy, muy pesada. Entonces eso aún ese lenguaje lo estamos legitimando a través de las Fuerzas Armadas dentro de las calles. Lo que no quiere decir tampoco que tal vez Bolivia no hubiese acatado la cuarentena, de no ser por la punición y el miedo a ser pescados realmente en la calle, ¿no? O sea, el sentir miedo a la autoridad es parte como intrínseca de nuestro ser colonial actual, ¿no? Es el lenguaje que hemos aprendido para dialogar. Si no es a través de la violencia, nadie te tira bola. Entonces, eso tiene que ver mucho con nuestra historia de insurgencias, de movimientos sociales, y ahí viene a conflictuar más, digamos, esta situación tan sensible y tan conflictiva como es lo del coronavirus, ¿no? O sea, justamente nos vienen con eso. ¿Tú qué opinas un poco de estas políticas que ha tomado el gobierno central
como una forma de control, la punición y como que reforzar las Fuerzas Armadas y luego, no sé, como que no dar un protocolo claro de sistema de salud, digamos. O sea, hoy día he Ujú. visto que había médicos que estaban pidiendo que no tenían los elementos de bioseguridad que necesitan, entonces los ítems recién se están entregando, entonces como que siento que está desigual, digamos, el nivel de prevención igual a violencia, igual a Fuerzas Armadas, está más reforzado y más legitimado también por cierto sector, que obviamente va a tomar estas medidas como una demostración, una probadita de lo que sería Áñez en 4 años, ¿no? Entonces eso no se desvincula de una forma de hacer política también. Toda política pública que haga el gobierno en este momento es tomada como una muestra de lo que ella haría si es que tendría el poder a través de las urnas en las próximas elecciones, ¿no? Ujú. Creo que, o sea, hay un punto importante acá y yo lo leía a un compañero que era de la carrera ENER, que trata y toca sobre todo los temas, ¿no? De este rol del Estado como tal en temas de emergencia, ¿no? Y es verdad lo que él mencionaba, y yo también un poco analizando un poco desde los derechos humanos, que es el área donde más me he metido, digamos, el Estado Ujú. siempre tiene esta, se podría decir, esta presión como tal sobre la sociedad civil cuando se dan estos casos de emergencia. Parecería que por ejemplo, en todo el mundo se han cortado ciertos derechos humanos como tal a la población y a la sociedad civil como tal. ¿Por qué? Por la emergencia del coronavirus, ¿no? Y esto es una medida que realmente nos cuesta a nosotros asumirla. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a una represión directa del Estado sobre todas las partes de la sociedad civil. De hecho, este evento es algo sui generis dentro del contexto mundial, ¿no? ¿En qué momentos te tienes que quedar en tu casa, digamos, encerrado prácticamente como la cuarentena que estamos viviendo ahora? Son momentos muy puntuales, ¿no? Momentos como podría ser una crisis como tal, un conflicto social muy fuerte por parte del Estado y con políticas llevadas de la mano de políticas del Estado, sería tal vez una situación de guerra, pero hay cosas que son muy puntuales, ¿no? Y que este momento coyuntural es un momento puntual dentro de la historia mundial, ¿no? Que puede ser que se repita mucho más adelante, pero este momento es sui generis. Entonces creo que las políticas de Áñez, por el momento, han salido bien de cierta manera, han salido en comparación, digamos, a los estados vecinos que tenemos y a los estados del resto del mundo que han tomado previsiones muy tarde. Creo que más que lo de Áñez, yo quisiera rescatar también el hecho de Oruro, ¿no? Que a pesar de haberse opuesto, en este caso, el ministro de Educación, y haber criticado mucho, porque esa sí fue una interpretación política de decir, esta persona fue del anterior partido de gobierno y por eso quiere desestabilizar las cosas, eso sí es político. Creo que más allá de eso, Oruro sí ha logrado, está logrando, digamos, una lucha importante, no solo para Bolivia, sino para muchos países en general, de luchar contra la enfermedad en un tiempo apropiado, ¿no? Ha logrado Ahora, frenar, ¿no? claro, ha logrado frenar y veamos cómo va resolviendo esta problemática el Oruro como tal, ¿no? ¿Cuál es el punto que creo que es importante, ¿no? Cuando tú mencionabas el tema de los países asiáticos, de los países europeos, tenemos las constituciones de sus estados que tienen características diversas y distintas, ¿no? Y justamente al artículo que hacías referencia, mencionan también que los países y los estados, sobre todo asiáticos, tienen un control más rígido de su sociedad civil, ya sea por medio de la tecnología y por medio de, sobre todo de la tecnología, ¿no? Y que por eso han podido frenar no solamente con políticas públicas y políticas de salud, digamos, el tema del coronavirus, sino que también con la ayuda de los recursos informáticos, ¿no? Pero esto también ha reducido los derechos de las personas que viven en estos países y porque el Estado tiene el control de lo que hacen, de su vida, de los consumos que tienen, de las relaciones que puedan llegar a tener, ¿no? Cosa que en Latinoamérica no hemos visto. Pero este punto y decir que los países asiáticos han tenido, por las cuestiones mencionadas, una mayor eficiencia contra el coronavirus,
creo que también es mostrar que en este caso se han vulnerado algunos derechos en estos estados, ¿no? Sobre todo los derechos de cuarta y quinta generación en derechos humanos que vienen a ser los derechos informáticos y los derechos de la privacidad en Ujú. torno al tema informático, ¿no? Ahora, en el caso boliviano, creo que es un poco más difícil, ¿no? Cuando nosotros en sociología siempre avanzamos el estado aparente, Zabaleta digamos, la relación existente entre Estado y sociedad civil, que es muy conflictiva siempre porque es la negación de la propia sociedad civil del Estado boliviano, creo Ujú. que se comienza a mostrar con mayor fuerza y dinámica este concepto como tal, ¿no? Porque tenemos a personas que no confían en su Estado como tal, aparte que el Estado no es como que se podría decir el ente regulador de todo. Hay muchas dinámicas, tanto sociales y culturales, en la población boliviana que hacen que haya vacíos estatales como tal, ¿no? Y cuando el Estado trata de intervenir en estos vacíos estatales, se generan puntos de conflicto, ¿no? Y es lo que estamos viendo, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Donde realmente hay una presencia fuerte del comercio informal, hay una presencia fuerte digamos, una Sindicatos, precariedad, ¿no? claro, de De, sindicatos, también de un contrapoder respecto al Estado exacto. que no ha entrado en sintonía a la situación quizás mundial, ¿no? Y esto no es solamente por culpa de algunos actores, es en general, ¿no? Por los hechos de octubre y noviembre, ¿no? Entonces me parece que ahí es uno de los puntos importantes, ¿no? Yo vengo recalcando un tema que me parece que hay muchas posiciones tal vez ideológicas y propuestas como tal en el país, digamos, pero que estas son válidas solamente antes del momento de una crisis como esta, ¿no? Porque cuando llega el momento de la crisis, el Estado y la sociedad civil ya tendrían que estar como que organizadas para afrontar un tipo de crisis determinada, ¿no? Pero ahora discutir ciertas problemáticas ideológicas y políticas en medio de una crisis, en medio de una precarización laboral, en medio de una precarización del sistema de salud, es muy, muy Ujú. complicado, ¿no? Ahora, para mí, el rol del Estado en este momento, más allá del convencimiento, es tratar de ejecutar, ¿no? Las políticas de salud que en este tiempo y en este país, no solo este gobierno, sino los anteriores y los anteriores y los anteriores, nunca le han tirado bola, ¿no? Entonces, para mí que ese es uno de los temas importantes, ¿no? Que hay una división muy fuerte como sociedad boliviana y Estado y que eso claramente se ve en este momento de crisis, ¿no? Y justamente ahora se le viene, ¿no? A un gobierno de transición la tarea de ejecutar, como tú dices, todo ese tipo de políticas de salud, de salubridad y de salud en general, eh, para mejorar, para enfrentar el coronavirus, algo que deberíamos tal vez tener un sistema relativamente decente o con cierto tipo de tecnología con la que podamos en cierto tipo de contener el virus, ¿no? O sea, ahora este Ujú. gobierno que se supone que tenía que ser el que realmente solamente administraba, no ejecutaba políticas de este tipo, porque realmente cambiar el sistema de salud, si es algo que no hemos hecho hace tanto tiempo atrás, le estamos pidiendo que lo haga ya, porque la necesidad es urgente y es para ayer. Y es por eso que existe también tanta crítica a nivel, y está siendo utilizada, ¿no? Obviamente, por parte de la oposición a Áñez, ¿no? O sea, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde está el sistema de salud de calidad? ¿Por qué estás dando mayor prioridad a la represión y no tanto al nivel de salud, ¿no? Entonces, no es para Ujú. darle un punto a Áñez, pero realmente es un tema bastante complicado, ¿no? Para ejecutar Sí, en tan poco tiempo, porque todo lo de hecho, necesitamos para ayer. Estamos de viendo que hecho, el pico de crecimiento del coronavirus cada vez está ujú, acelerándose más. Ya estamos con 60 y tantos casos. En La Paz ujú, solamente 8 casos. Oruro realmente está llevándose la bandera de la resistencia contra el coronavirus porque solo tiene 8 casos y no ujú, aumentó más. Pero ya estamos en Cochabamba, al parecer ya una señora que era comerciante o que estaba en la cancha, ella ha sido contagiada y obviamente ya no ha tenido ningún contacto con ninguna persona extranjera ni ha viajado al extranjero. Entonces ya estamos frente a una posible contagio comunitario, ¿no? Que es lo que más se temía, ¿no? Entonces estamos ujú. llegando a esa situación. Eh,
Entonces, a ver, ¿tú cómo lees realmente que se deberían ejecutar estas políticas? Hemos visto que Arce Catacora lanzó su contrapropuesta, digamos, a las políticas de Áñez antes de que se venga el cierre total de la cuarentena total que ahora estamos viviendo. Cuando estamos en media cuarentena, Arce Catacora y Eva Copa estaban lanzando un montón de discursos políticos y como que en cierto punto haciendo propaganda política electoral, ¿no? Haciendo alusión de que se debería tomar en cuenta a las personas con escasos recursos, generar una canasta familiar, ¿no? Para entregarles, para que no pasen por situaciones de hambre en su familia. No solamente se le ha criticado mucho solamente el bono a Áñez, entonces como que se está tomando en cuenta este tipo de políticas. Ahora ella está adquiriendo, digamos, lo que se le ha criticado a través de su oposición, ¿no? Entonces estamos viendo también que obviamente los candidatos están utilizando esta plataforma para lanzar sus posibles acciones, ¿no? Con el coronavirus y sus acciones de salud, ¿no? Sus propagandas políticas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que, como lo mencionaba, hay como que intentos de politización sutiles, pero que al mismo tiempo configuran la realidad que estamos viviendo ahora. Creo que hay puntos en los que tenemos que tener en cuenta y que no solo nosotros, sino los políticos en general deben tomar en cuenta esta situación, ¿no? Porque un programa político sin tener en cuenta la precarización de la salud en Bolivia, el tema del medio ambiente, el tema de la precarización laboral y de los empleos y el tema de la pobreza, son puntos importantísimos y que en este momento la crisis hace reflotar estas temáticas importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los problemas, y hay contagios ahora creo en el hospital de clínicas, es sobre precisamente precarización de la salud. No se les ha dado los insumos necesarios, no ha habido un buen protocolo, ¿no? Y esto no solamente es por echar y criticar y echar la culpa a un Estado que no hace nada por la salud, sino también qué se puede hacer con las condiciones que hay, ¿no? Y me parece que Claro, también de hecho, uno de los sectores también muy políticos es el sector médico, ¿no? Entonces, al tener una posición tan política que ha sido fruto de la lucha de estos últimos años contra el anterior gobierno, digamos, también asumen justificaciones políticas, ¿no? Pero creo que ese es otro punto, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta el tema de la salud, el tema del medio ambiente, por ejemplo, que ya venimos arrastrando mucho antes, toda esta problemática que se genera también y se ha puesto a la palestra, digamos, como tal, con el tema de la chiquitanía y con todo esto del coronavirus ahora que está en juego, digamos, y no sé, en puntos de conflicto todo el tema del medio ambiente, el tema del empleo, que me parece que es un tema que ahorita está saltando, pero está así sí, como si fuera, no sé, pues una olla a presión, ¿no? Porque el tema del empleo es importantísimo acá en Bolivia. Más del 63% de Bolivia tiene una economía informal, prácticamente viven al día. A mí me sorprende y hay un hecho importante que el anterior gobierno, por ejemplo, mencionaba mucho que ya no había pobreza en el país, de que se había crecido sí. la clase media como tal, pero resulta La que tasa de clase media, ahora, no de sé la cómo, clase media como tal. bajo ¿Qué, qué, qué qué? metodología habrán sacado ese tipo de números, aún es un misterio, pero se supone que había crecido exorbitante, o sea, súper exorbitante la clase media, ¿no? Da, Eh, pero ahora lo que me sorprende, digamos, es que sí se hablaba mucho de la eliminación de la pobreza y del crecimiento de la clase media, pero cuando pasan a ser la oposición como tal, resulta que resurge la pobreza otra vez, resulta que la mayor parte de los bolivianos que viven al día son pobres, ¿no? Entonces, como declaraban muchos diputados y diputadas del movimiento al socialismo, entonces hay puntos en los cuales solo se ha utilizado un argumento discursivo, pero no ha habido políticas como tal para mejorar el tema de la precarización laboral, ¿no? Me parece que, por ejemplo, una de las características que Bolivia no ha cambiado y dudo que cambie hasta que encontremos un nuevo pico económico, digamos, es directamente el tema del empleo en el ámbito de la circulación del dinero. Acá simplemente no producimos prácticamente nada, estamos y vivimos del comercio, ¿no?
Y ojo que quería resaltar un punto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Oruro y valorábamos, digamos, lo que ha hecho a niveles de la lucha contra el coronavirus, pero también hay que recordar que Oruro, si bien fue uno de los epicentros importantes de la economía boliviana por la minería y por muchos otros factores, ahora es una ciudad netamente comercial, prácticamente comercial, sobre todo la urbe orureña, ¿no? Entonces, tenemos al lado, digamos, estamos al lado de Chile, por ejemplo, vienen el tema del comercio, los productos que vienen aquí a Bolivia pasan por Oruro. Ahora está completamente cerrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero valorar eso, que Oruro, por ejemplo, a pesar de tener mucha población que vive el día, sigue manteniendo las características, digamos, de la cuarentena como tal, ¿no? Y que tienen una labor importante. Pero, y volviendo al tema, ¿no? O sea, el tema del empleo para mí me parece que es algo que no se ha zanjado, no se ha solucionado y que lo veo muy difícil que también se pueda solucionar con una crisis y una recesión económica que se viene, al igual que el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que ahora los postulantes al gobierno tienen que tomar en cuenta por lo menos estas cuatro situaciones importantes y también tener en cuenta algo, ¿no? De que a partir de este momento, a partir de esta crisis como tal que se ha dado a nivel mundial, tienen que cambiar muchos aspectos, ¿no? No solamente el tema de la participación de la ciudadanía en hechos de crisis como estos, ¿no? Sino también las formas que el Estado tiene para salvaguardar a la población en general, ¿no? Que como tú mencionabas, es a veces un poco duro, se nota, por ejemplo, Áñez muy dura, con un discurso muy rígido, digamos, pero que son tal vez las maneras que tiene el Estado central como tal para una situación muy sui generis en este momento, ¿no? Y Claro. bueno, prácticamente eso, ¿no? Claro, a mí me parece justo importante también tocar un poco el tema de la participación que tú estabas diciendo. ¿Cómo hacer eh, que la población, que la sociedad civil, que estamos acostumbrados solamente a la democracia representativa a través de los diputados, senadores, etcétera, que al final de cuentas se llegan a alejar de las necesidades de la sociedad, o sea, ya las voces del ciudadano de a pie no es tomada en cuenta y esa política partidaria que tal vez en cierto punto ha entrado en crisis o está en cierto tipo de tela de juicio después de el gran fracaso del gobierno de Evo Morales, digamos, que prometía mucho y al final demostró no poder ejecutar lo que toda la población tenía confianza. Entonces, es ahí, digamos, que entra también en crisis estas mismas elecciones, ¿no? Que estamos con candidatos que son tachados de lo mismo de siempre y tenemos al MAS, que sigue afianzándose en su identidad a favor de las clases vulnerables, de los indígenas, de los campesinos y de los pobres. Es de ahí su discurso, ¿no? Y es por eso que se pone tanto en contra de Áñez y de sus políticas, que desde un principio la cuarentena, etcétera, era una política muy dura para ese tipo de población, ¿no? Ujú. Entonces yo estaba viendo mucho que en realidad las redes sociales, y en especial ahora que estamos en cuarentena, van a jugar un papel muy importante en la promoción de ciertos partidos políticos y en la difusión de propaganda política de forma anónima. Si bien los reglamentos de la ley electoral prohíben la propaganda anónima, ¿no? Y cualquier tipo de agravio en contra de algún candidato que esté en contra, que, no sé, que denigren su persona, ¿no? Etcétera. Las redes sociales se están convirtiendo realmente en una plataforma, en Bolivia en especial Facebook, más que Instagram, en una plataforma para alentar la politización y la polarización en la sociedad, ¿no? Y es algo, se da cuenta, uno entra a Facebook y te das cuenta, todo el mundo está hablando de política y cada vez con mayores discursos violentos, ¿no? Existe cierto tipo de violencia en cada discurso, entonces se van a utilizar estas plataformas, ¿no? Y habría que ver, ¿no? Hasta qué punto los verdaderos guerreros digitales, que no solamente son esas personas que eran pagadas por el gobierno, sino también las personas que comparten, republican, comentan un post, ¿no? Están realmente Ujú. militando
para algún sector, ¿no? Entonces, claramente ahorita yo veo que la sociedad está dividida, digamos, entre los que aún apoyan al MAS porque es lo menos peor, digamos, enfrentándonos a una posible vuelta de la derecha, aunque yo considero que eso es un discurso un poco superficial, porque hay que realmente pensar qué es la derecha, qué es la izquierda y qué tipo de políticas públicas estaba desarrollando el movimiento al socialismo, por lo menos en sus últimas dos gestiones, para realmente considerar qué tan descolonizante eran sus políticas, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, yo veo que realmente es en este momento que estamos en cuarentena, somos más vulnerables a ese tipo de propaganda política, ¿no? Y que es muy probable que lo vayan a utilizar, porque el TCE no ha vuelto a hablar de la prohibición de políticas, de propagandas políticas, diré. No se ha vuelto a tocar este tema, solo se ha ampliado el plazo y no se está discutiendo de qué implica esto. Entonces es como que a ellos les hubiésemos dado un alargue del partido, ¿no? Están en el juego, en el mundial, en el último partido y les han alargado, ¿no? Entonces estamos en eso ahorita y viendo las Ujú, consecuencias que pueden tener, depende de cómo cada candidato se apropie de los discursos, de las fallas del uno y de las fallas del otro, que es algo que lo van a hacer. Tristemente ujú. van a utilizar todo esto. Comunidad ciudadana creo que ya salió a hablar un poco en contra de la cuarentena, ya teníamos a Arce, como digo, hablando de esas cosas, eh, de las canastas familiares, de políticas públicas que se deberían implementar, ¿no? Y Áñez ejecutando la parte dura, ¿no? Siendo el Mm. Estado que, o sea, eh, realmente desarrollando papel, un rol que no le competía como gobierno de transición, ¿no? Entonces ahorita tiene que ejecutar políticas que tal vez tengan que ver a largo plazo y que si en caso de que ella no sea reelegida, tienen que ser evaluadas por el próximo gobierno que entre, ¿no? Y sea elegido a través de las urnas. Entonces, ¿tú cómo ves el movimiento en redes sociales y esta nueva forma de propaganda política anónima a la que todos tal vez pertenecemos al compartir, dar like o comentar algún tipo de, de pronunciamiento? Creo que es importante lo que mencionas porque, o sea, de hecho, la gente está mucho más pegada a las redes sociales y tiene un carácter más politizado como tal, ¿no? Pero esto se da desde, por lo menos desde octubre, ¿no? Desde el hecho de que la gente ha salido a las calles, por, ya sea por cualquiera de los dos bandos, no importa. Ha habido mucha gente joven que ha salido, que ha estado peleando en las calles, que ha estado preocupada, que ha tenido un amigo que ha salido, que le ha pasado esto, que le ha pasado lo otro. Entonces han vivido, se podría decir, corpóreamente la política como tal en ese momento, en octubre y noviembre. Y desde ese momento hay una politización mayor. Yo a veces discutía y me decían, no, es que no es una politización correcta, de que confunden los conceptos entre izquierda y derecha, que la juventud no sabe. Y yo digo, bueno, pero me parece que es importante igual que hablen de política, digamos, ¿no? O sea, ya es un hecho importante que, que nuestra generación hable de política. Ahora, ¿cuál es el punto, no? Que creo que hay una perspectiva de parte de los, sobre todo de los partidos, de en este momento una pugna por la fecha de las elecciones, ¿no? Que es un hecho y un hecho concreto, digamos, que hay una pugna política, la hay inevitablemente, por más que estemos pasando una crisis de salud pública, una crisis como esta, los partidos están viendo qué fecha va a ser la elección, ¿no? Y creo que aquí hay posiciones muy encontradas, ¿no? Porque no solamente depende de ellos, no depende de que si a CCC le cae bien, si que a Juntos le cae bien, si a Camacho le cae bien, si al MAS le cae bien tal fecha o tal otra fecha, sino que va a depender mucho de cómo el país lleve en este momento esta crisis con el coronavirus, ¿no? Entonces, creo que hay un punto importante que puede ser que la política sí esté en un plano, sobre todo, de interacción de la población en general, pero al mismo tiempo el tema de la crisis del coronavirus ha generado directamente una primicia mayor dentro de los ámbitos de las redes sociales, ¿no? Ahora, yo creo que un punto importante, digamos, que hay que recalcar es que el tema de Áñez, como tú decías, tal vez antes de la crisis del coronavirus,
ha hecho muchas políticas que han sido muy propias de gobiernos que tendrían que haber sido electos por una Ah, decisión popular, ¿no? Pero como la dotación lamentablemente en de este, tierras, ¿no? Por ejemplo, claro, que está vinculado pero justamente al tema que tratabas, ¿no? De la chiquitanía. claro, y en este Sí, momento, digamos, las atribuciones que tiene el Estado, no podemos decir, digamos, que son de ese tipo, ¿no? Porque es una emergencia, es un hecho sui generis. Pero el punto primordial de esto, como tal, es que se está generando en base a esa, ¿cómo se podría decir? A esas posiciones que Áñez tenía respecto a lo que se iba a hacer en un futuro gobierno, de mala manera, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, a sectores muy reacios con respecto a sacar a los militares, a la policía, pero esto nos demuestra que hay una construcción de los conceptos que los tenemos muy cerrados en la cabeza, ¿no? Como decir, militares en las calles ya es dictadura. dictadura militar. Si, no sé, si digamos sale la policía y reprime por esto, ya hay represión como tal. Entonces, hay conceptos que tal vez no abarcan ya, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos claves que ha generado una manzana de la discordia, por así decirlo, era, por ejemplo, el golpe de Estado, ¿no? Que yo creo que en este Claro. momento los conceptos como tal están siendo, por las circunstancias, por los momentos que está viviendo tanto Bolivia como de la crisis de octubre y ahora con el coronavirus, hay conceptos que ya no abarcan la totalidad social, ¿no? La realidad social como tal, y hay que recordar que los conceptos simplemente son un resumen de un pequeño resumen de la realidad, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de romper las estructuras conceptuales que tenemos, ¿no? Porque las estructuras conceptuales también juegan un rol político dentro de Sí. la construcción de los discursos. Y esa construcción de los discursos está en base a conceptos como tal muy ideologizados, ¿no? Porque Sí. o sea, de hecho, por ejemplo, decir, ahora los militares van a salir a las calles, habría una posición muy dura de decir, no, estos gobiernos que son autoritarios, que esto, lo otro, ya va a haber otra posición que te dirá, no, está bien, que es por la salud pública y esto, lo otro, pero al final la pugna como tal es una pugna política, ¿no? Es una pugna Sí, exacto. en el entorno de ese concepto, ¿no? Y que me parece que esta oportunidad, digamos, esta oportunidad de las circunstancias que está pasando Bolivia como tal, es una oportunidad para que muchos nuevos sectores, tal vez, si yo no creo que los políticos actuales cambien sus maneras de preconcebir la vida social como tal, pero yo creo que nuevos actores van a tener que asumir la construcción de nuevos conceptos, de nuevas formas de entender la realidad boliviana, porque claramente la realidad en este momento en Bolivia nos ha superado, ¿no? Ha superado los Sí. análisis cerrados que podríamos haber tenido respecto a nivel académico como a nivel político, ¿no? Y a nivel ideológico también. Claro, y eso me parece un punto clave justamente para tratar y además que también es parte de un problema también dentro de la academia, ¿no? Muchas veces pensamos desde el concepto para la realidad social y no dejamos que la realidad social y sus especificidades te hablen para generar el concepto, ¿no? Siempre venimos del otro lado y dentro de esa metodología a veces llegamos a encajar como si fuera una pieza realmente eh, de un Lego, sí o sí, un concepto, ¿no? Y justamente hemos visto, por lo menos los que estamos cuestionando el tema de la dictadura, de si es realmente fascismo, de si es realmente un golpe de Estado, saliéndonos del análisis clásico que viene obviamente de una escuela que ha vivido la dictadura militar de una forma totalmente diferente Claro. a la que se ha dado en estas condiciones, ¿no? Entonces, Mm, me parece una muy buena forma de cerrar justamente esta charla y agradecerte realmente por tus aportes y por tu análisis que ha sido muy bueno y muy enriquecedor realmente para nosotros. Y ahora me gustaría invitarte a responder algunas preguntas y, a ver, voy a ir leyendo ya, aquí no hay problema. los chicos de CCB han hecho una sistematización de las preguntas, entonces vamos a ir eligiendo para poder comentar. A ver, Desafío Bolivia comenta, creo que también hay que hablar de nuestro sector de influencia, la sociedad. Nosotros como sociedad estamos acostumbrados a desobedecer, pero por eso la punición se usa como herramienta de control.
Bueno, no sé, o sea, yo respondería, digamos, de que ese es el lenguaje que nos han enseñado y estamos heredando de parte de la colonización de una forma violenta a la que han tomado nuestros territorios y nosotros respondemos frente a eso con violencia. Entonces, la desobediencia en ese sentido no, eh, es la forma como hemos aprendido a dialogar, lamentablemente, que no es lo mejor, ¿no? Tal vez deberíamos cambiar la forma, utilizar otro tipo de lenguaje, pero aún no hemos llegado a ese nivel de descolonización. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay una idea clave ahí, que es que la sociedad boliviana nunca, creo, en todos los años de historia que tiene, se ha visto representada como tal en un Estado, ¿no? Siempre ha habido una, como decía Sableta, este estado de apariencia como tal, que al final de cuentas, en estos momentos de crisis se vislumbra, ¿no? Por ejemplo, nosotros como bolivianos, como los distintos sectores sociales que puede hablar, que puede haber movimientos sociales, clases medias, etcétera, etcétera. En general, la sociedad boliviana está muy acostumbrada a dar y colocar y dar su aporte en este sentido a la construcción de ciertas políticas, pero por medio de la presión social, por medio de las calles, tenemos una democracia muy participativa, pero en las calles como tal, porque la calle es un termómetro natural del boliviano, ¿no? Yo, por ejemplo, veía que cuando el gobierno de Evo Morales entraba en un momento de declive, era porque precisamente había perdido el control de las calles, ¿no? Entonces, Claro. ahora con una situación tan sui generis como la que tenemos, es mucho más difícil salir de esa lógica, ¿no? Para todos los sectores que somos parte de esta sociedad, ¿no? Y que creo que ahí encuentran, y de hecho lo que mencionábamos al principio, ¿no? De que el Estado como tal coarta ciertos derechos humanos en este tipo de situaciones y como nosotros también no estamos acostumbrados y queremos tomar, digamos, ciertas decisiones en las calles por la fuerza, encontramos un momento de crisis y esa es una crisis general del Estado boliviano y la sociedad civil en ese relacionamiento, ¿no? Y creo que ahí entraríamos en un punto importante de análisis, ¿no? De decir, algo no está bien, digamos, ¿no? Algo no está bien en esta relación que tenemos, ¿no? Es parte de nuestro síntoma, ¿no? Cuando realmente demuestra un gobierno que no está funcionando. Tenemos también Ujú. otra pregunta de Candrea, comenta, aparte de las situaciones puntuales que mencionabas, la política del sistema penitenciario, el encierro sin abordaje integral y reinserción social está muy normalizado como medida de castigo. Eh, pues bueno, eso, ¿tú te gustaría responder esa pregunta? No tiene mucho que O ver. sea, creo que, o sea, a veces tenemos en cuenta mucho el tema de la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no? Y analizamos y decimos, hay relaciones familiares y todo que se mueven dentro de las cárceles, pero para mí lo importante, más allá de simplemente dar mejores condiciones, de cambiar la estructura de las cárceles, creo que es primordialmente cambiar la justicia como tal, ¿no? Porque la justicia es la que está generando las grandes falencias del sistema penitenciario, ¿no? Y a partir Y de el un cambio de hacinamiento. justicia, yo creo que sí se puede cambiar y el hacinamiento también. Y a partir de este cambio, recién yo creo que se podría dar mayores, no sé, vislumbrar un mejor futuro para todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no? Claro, a veces hay que salir un poco de la forma, ¿no? El hecho de que las condiciones sean tan precarias en nuestras cárceles y en nuestro sistema penitenciario no se va a solucionar con cambiando un estilo de cárcel por otra, ¿no? O sea, realmente Claro. tienes razón, hay que cambiar, hay que repensar el sistema de justicia y ver también qué políticas sobre ese tema están promoviendo los candidatos, ¿no? ¿Qué tienen pensado sobre Mm, la justicia, ¿no? Ahí vale mucho de cada uno leer las propagandas y las políticas que ellos quieren ejercer una vez que estén en el Estado, ¿no? claro. Y no, Tenemos no, también, claro, no, dale, no, dale, dale. No, no, iba a leer dale, otra dale. pregunta. Dale, Ya. dale, dale. Desafío Bolivia pregunta, las propuestas políticas siempre te dirán que hay elecciones en salud, educación y economía. La pregunta es,
¿Cuándo y cómo el ciudadano de a pie puede fiscalizar y protagonizar la ejecución de estas propuestas? Mm. ¿Tú respondes o yo primero? Eh, bueno, es justamente el problema, ¿no? Yo creo que el conflicto está en el sistema de representatividad que tenemos, ¿no? O sea, yo no confío ni creo que haya funcionado para Bolivia la política, la democracia representativa, porque está claro que se aleja, o sea, porque si tomáramos en cuenta las organizaciones sociales que se han formado en octubre, por ejemplo, como forma de barricadas, etcétera, los pequeños barrios, las micro sociedades que existen dentro de cada ciudad, de cada territorio, tomaran realmente una acción política y demandaran de una forma más directa cierto tipo de políticas, habría un control social más fácil del Estado. Pero como tú dices, como no existe esa forma, no existe esa comunicación, tenemos que valernos de las manifestaciones en las calles y la toma de cierta institución y de ciertos conflictos sociales que se crean, ¿no? A través de una ejecución, mala ejecución de una política pública, ¿no? O del rechazo de una política por algún sector. Entonces, es la forma en cómo estamos acostumbrados a exigir, cuando tal vez deberíamos de recuperar esas formas que se han aprendido recientemente y de dialogar con tus vecinos desde microsociedades para el Estado, ¿no? Una forma de control social distinto. No sé qué opinas tú. Creo que es importante la pregunta. O sea, de hecho, sí, el sistema de representación, el sistema de partidos como tal, Sí, es muy precario en Bolivia porque al final de cuentas tenemos ciertas siglas que ni siquiera tienen una militancia como tal, ¿no? Hay partidos políticos como tal que no encuentran una militancia tampoco, no hay, parecería que cuando un candidato llega al poder o llega a participar de unas elecciones, se comienza a juntar con las personas que ve conveniente, pero no hay una construcción ni siquiera premeditada en este caso de los partidos políticos, ¿no? Y si fallan los partidos políticos, que son nuestra única representación como tal, es muy poco probable que puedan cambiar en demasiadas cosas los errores de los anteriores gobiernos, ¿no? Ahora creo claro. que en Bolivia, yo creo que una lección inmediata que nos dejaría todos los hechos que han pasado octubre y noviembre con respecto a esto de la participación es que la sociedad civil, por lo menos, si no se logra cambiar este sistema de partidos, porque no creo que sea un cambio inmediato, la verdad, tiene que Ujú. haber una especie de contrapoder desde la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque este ha sido una de las grandes fallas que han sucedido en los últimos 14 años, ¿no? De que había un discurso que englobaba a las diferentes partes a los diferentes movimientos sociales y no había una sociedad, una institución de la sociedad civil que pueda dar la contra al propio Estado, porque estaban completamente cooptados, ¿no? Entonces, para mí es importante recuperar la independencia de las instituciones, de los movimientos sociales y generar Sí, espacios de contrapoder para colocar y tener un mayor control social, sobre todo del Estado, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? sí, sí, sí. Eso es justamente muy importante. A ver, vamos con otra pregunta. Gaby, con doble B, pregunta, se evidencia que el modelo económico plural no funciona. Después de la pandemia se vienen tiempos complicados, en el mejor y peor escenario. ¿Cómo va a comportarse la población ante esto? Mm, no sé, creo que no, como no ha sucedido y aún estamos a la espera, como dice Lucio, de una situación sui generis, a ver en qué termina. No sé qué tanto caos y qué tanta crisis económica se vaya a vivir en Bolivia. Creo que a nivel Europa ya está viviendo una crisis de desempleo bastante fuerte y bueno, quién sabe qué otros conflictos sociales vayan ellos a enfrentar, ¿no? En el caso nuestro, claramente el sistema de salud es un problema, uno de los principales problemas que tienen que ser afrontados, porque va a ser el primero en ser atacado por el coronavirus. Y luego tenemos, como decías también, la situación del desempleo, ¿no? Y que Mm. bueno, ¿alguna cosa que quisieras acotar? Creo que
este tema es importante porque creo que el tema de la crisis se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Es como el fantasma que recorre Bolivia desde hace casi 3 años, ¿no? Siempre decimos, va a venir la crisis, va a venir la crisis, va a venir la crisis. Y de hecho es que, o sea, todos los que analizábamos así, viendo los datos y Va a todo, venir. sabíamos que venía la crisis, pero ahora lo decimos claramente, va a venir con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces creo que más allá de cómo va a reaccionar la gente, yo podría así decir cómo van a reaccionar los partidos políticos, quizás, ¿no? Que vayan y cuando ya entren a una pugna electoral directa sin estos problemas, y creo que directamente va a ser como un colchón discursivo el tema del Sí. coronavirus. Todos van a poder hablar para cualquier estado que venga y decir, no, el coronavirus ha frenado, ha generado una recesión económica como tal, y por eso es que estamos como estamos, digamos, ¿no? Y entonces creo que igual va a haber un grado de concientización tal vez en la gente, ¿no? Pero yo hablo prácticamente solamente de los partidos políticos en ese sentido, que creo que van a tener el argumento de decir, de describir la realidad que se van a encontrar por medio de esta crisis, ¿no? Va a ser utilizado. Sí, por supuesto. Eso es lo más obvio. Siempre creo que de hecho Tuto Quiroga ya venía antes de que esté el coronavirus ya presente en Latinoamérica. Yo he escuchado un par de veces a él hablar del tema de que si no comenzamos a cambiar nuestra industria y invertir en litio, invertir en otros productos, en otras en tecnología y en otras formas de generar recursos económicos al país que no sea dependiente del gas. Vamos a vivir una crisis tremenda y que lo primero que tiene que solucionar el gobierno que entre, porque lo que le toca es realmente soportar la crisis económica que se nos viene. Es al único que he escuchado explícitamente hablando del tema, así como Ujú. un punteo, digamos, y que tal vez lo va a desarrollar en un futuro utilizando el coronavirus como dices. Tenemos a ver otra pregunta. Eh, Dice, se evidencia que el modelo económico plural, eso es de Gaby también, se evidencia que el modelo económico plural no funciona. Después de la pandemia, ¿eso ya he leído? No, Sí, sí, creo eso que sí, sí. sí, verdad. Alejandro Molina pregunta, ¿por qué creen que en esta coyuntura hay una aceptación o reproducción de un discurso fascistoide por parte de la población? Eh, Dale, tú estabas Creo justamente tocando el tema de la sí. utilización de discursos A y ver, de creo que conceptos que me ha parecido muy adecuados. sí, yo he escuchado mucho a muchas personas hablar de este tema y decir que hay como que una fascistización de la sociedad boliviana con respecto y tomando en cuenta, digamos, lo que ha pasado en octubre, noviembre de este año y luego las diferentes posiciones que se dan respecto a grupos determinados de la sociedad civil, ¿no? Pero creo que hay un punto que hay que analizar aquí que es clave, ¿no? Y que creo que, y personalmente lo digo, creo que muchos sectores, sobre todo de la izquierda, no lo han tomado en cuenta, ¿no? Que ha habido un vaciamiento ideológico tan grande en los 14 años Mm. del gobierno del MAS que prácticamente, como tú decías, no hemos tomado en cuenta el modelo económico que he utilizado, pero sí hemos escuchado mucho el discurso que he utilizado. Y el discurso que he utilizado es que nosotros éramos un país que estábamos rumbo al camino del socialismo y que nosotros somos un gobierno de los pobres, de los trabajadores, de los derechos humanos, y se han apropiado de muchos discursos como tal que eran propios de sectores, por así llamarlo, progresistas en Bolivia, y que esto ha generado en el imaginario común de la gente de que todo lo que estaba en contra del MAS era automáticamente de derecha, ¿no? Y yo Sí, veo exacto. mucho de esto en todo, en la vida cotidiana como tal. Hay, por ejemplo, personas que dicen, yo soy de derecha, pero no saben qué es derecha. Querido Lucio, espérate un ratito porque dicen aquí que no se te está escuchando y creo que es justamente lo que había pasado hace rato, de que hasta que no salga la imagen, no se reproduce o solamente yo puedo escuchar tu voz. Entonces dice que a ellos no están pudiendo escucharte.
pero a ver, vamos a esperar. Voy a aprovechar para, a ver, se salió. A ver, ahora tú puedes entrar, Lucio. Intenta entrar tú como invitándote. Tal vez así funcione. Voy a aprovechar para invitar a todos a la charla de mañana, que va a tocar justamente el tema de cultura política y coronavirus, que va a estar nuestro compañero Dani Daniel Mollericona, que está, él trabaja mucho el tema de cultura, y también va a estar un filósofo, Einar Rosso, que también va a aportar desde una forma, va a ser un diálogo interdisciplinar entre ellos, entonces algo que va a estar súper interesante, y quedan invitados, cordialmente invitados a participar mañana a las 8. Y el domingo también tendremos una charla sobre lo salvaje, lo salvaje y la civilización y la barbarie. Entonces, que también va a estar a cargo de Andrés Claros, que es parte del CCB, y de otra compañera que es politóloga, que también va a participar y va a generar debate con Andrés. Entonces, ahora esperemos que se... Ay, rayos. Creo que ya tenemos el conflicto. Bueno, más o menos para va a estar Erna Jungsten, disculpen. Ella va a estar el domingo, entonces todos están, ella es politóloga, y bueno, va a estar genial también esa charla para discutir un poco de estos estereotipos y prejuicios que han entrado en debate en estas últimas épocas de coronavirus, ¿no? Si es que no se logra hacer el contacto de nuevo con Lucio, queda más agradecer. Y bueno, como Lucio decía, ha existido un vaciamiento ideológico gracias al MAS y a su gobierno. Entonces, esa polarización de derecha e izquierda a veces carece de contenido, y por ende lo que ahora se denomina como fascista, o lo que es una dictadura o es un golpe de Estado, habría que repensarlo y considerar las condiciones específicas, el contexto histórico y social en el que se está desarrollando este fenómeno, ¿no? Eso es más o menos lo que querías decir, ¿verdad? Súper. Exacto. Entonces, chicos, muchas gracias, Lucio, por tu participación. Realmente ha sido genial escucharte, debatir y eh, generar un poco de análisis y construir juntos crítica boliviana, que es lo que todos estamos haciendo aquí. Invitamos a todos a participar de nuestra plataforma. Quienes tengan también, somos una plataforma abierta, así que los que tengan algún tipo de temática o preocupación o eh, algún tema en realidad que les gustaría trabajar en estos días de cuarentena, estamos abiertos a que nos escriban en nuestras redes sociales, o que también si tienen algún escrito, algún ensayo, o algún mini artículo que quieran publicar en nuestro blog, también nos lo pueden enviar, y estamos abiertos a generar crítica con ustedes. Muchas gracias, chicos. Un beso, gracias, Lucio, y bueno, nos vemos mañana a las 8. Los esperamos. Un beso.